Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor suscríbete al canal. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Lasha Kasradze. Lasha es analista de relaciones internacionales con experiencia en el sur del Cáucaso y las antiguas repúblicas soviéticas. Lasha, bienvenido a India y la Izquierda Global. Lasha, welcome to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. Es mi primera vez, así que es un honor. Gracias de nuevo por invitarme. Por supuesto. Quiero profundizar en el Cáucaso Sur, que cuenta con 3 países, Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Pero antes de hacerte algunas preguntas específicas, ¿podrías darnos una introducción sobre estos 3 lugares para nuestros espectadores, de modo que quienes no estén muy familiarizados con la geopolítica de la región puedan entender un poco mejor la conversación que seguirá? Claro. Así que la región del Cáucaso Sur está compuesta por 3 países, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Todos ellos formaban parte de la antigua Unión Soviética, que estaba compuesta por un total de 15 repúblicas. Las repúblicas del Cáucaso Sur, las 3 que acabo de mencionar, eran parte de esa unión. En 1991, como recuerda el mundo, la Unión Soviética se desintegró y todas las repúblicas, incluidas las del Cáucaso Sur, obtuvieron su independencia. Evidentemente estoy simplificando debido a las limitaciones de tiempo que tenemos ahora, solo para mantenerlo lo más simple y conciso posible. Solo diría que, desde la independencia, aunque se considera un único espacio geopolítico llamado Cáucaso Sur, las políticas exteriores de las 3 repúblicas han divergido. Georgia, desde el primer día, desde el colapso de la Unión Soviética y la victoria colectiva de Occidente en la Guerra Fría, eligió una política exterior pro-occidental. Azerbaiyán, que hoy es el estado más poderoso y capaz del Cáucaso Sur, jugó un papel de equilibrio, más o menos. En los primeros días tras el colapso de la Unión Soviética, tuvo un presidente, no recuerdo el nombre de pila del hombre, pero su apellido era Elchivey, que tenía una política exterior pro-occidental. El país estaba básicamente dividido y era una especie de, no quiero decir radical, pero sí una política exterior bastante intensa orientada hacia Occidente. Luego, con la llegada de la familia Aliyev a la estructura de poder de Azerbaiyán, Aliyev padre, el señor Aliyev, mostró un enfoque muy pragmático, tanto hacia Occidente como hacia Rusia. Él frenó ese enfoque obsesivo y extremo hacia una política exterior pro-occidental y mostró más pragmatismo hacia Rusia, una aproximación más realista, si se quiere, en lo que respecta a las ambiciones de Azerbaiyán de navegar la era postsoviética sin elegir ningún extremo, ya sea en ideología o política exterior. Armenia, desde finales de los años 80 y tras su independencia, después del colapso de la Unión Soviética, siempre estuvo bajo el paraguas de seguridad colectiva de Rusia y alineó de manera constante su política exterior con Rusia. Georgia, como mencioné antes, fue una república intensamente pro-occidental. Desde el colapso de la Unión Soviética, eligió, de una manera muy idealista, por así decirlo, por falta de una palabra mejor, perseguir su futuro estratégico con la esperanza de unirse a la infraestructura económica y de seguridad de Occidente, es decir, la Unión Europea y la OTAN. A principios de los años 90, también experimentó guerras civiles y nacionalismo. Y fue durante ese tiempo, paralelamente a cuando la Unión Soviética también estaba al borde del colapso, que Washington, bajo George Bush padre, estaba observando. Las élites políticas de Washington estaban observando muy cuidadosamente lo que ocurría en la periferia de la Unión Soviética,
para no permitir que ningún fervor o sentimiento nacionalista interrumpiera el proceso de trabajar con Gorbachev para derribar la Unión Soviética, por así decirlo. Porque, aunque sucedió muy rápido, es bastante seguro decir que los expertos, políticos y observadores empezaban a entender que la Unión Soviética caería tarde o temprano. Y estaban observando muy cuidadosamente para evitar cualquier erupción de movimientos nacionalistas extremos, ya que estas pequeñas repúblicas empezaban a percibir el final de la Unión Soviética y comenzaban a utilizar ese potencial para avanzar en sus intereses hacia la independencia. Así que era una política en constante cambio. Era geopolítica, por supuesto, como siempre. Y luego surgió de distraído de Estados Unidos, de todas las cosas revoltadas gradualmente hacia el colapso de la Unión Soviética. Este estaba en constante cambio. Así que Georgia estaba experimentando estos sentimientos nacionalistas extremos bajo Gamsakhourdia, a quien el pueblo georgiano hasta hoy venera y respeta enormemente, aunque se cometieron ciertos errores. Esta era parte de la preocupación en Washington y quizás en menor medida en Occidente. Hubo una preocupación que llevaba a la idea de si estábamos presenciando algún tipo de convulsión política, extremista y nacionalista, mientras intentábamos desmantelar la Unión Soviética o llevar la democracia a la Unión Soviética, gracias a Gorbachev. Y bueno, básicamente Gamsakhourdia fue derrocado a principios de los años 90. Obviamente circulan teorías sobre el hecho de que fue derrocado. Era un presidente elegido democráticamente. Y hasta el día de hoy existen teorías y opiniones de que fue derrocado por obra de Washington, básicamente quizás en conjunto con el Kremlin, porque no querían este tipo de obstáculos en el camino de Occidente, especialmente de Estados Unidos, hacia su objetivo de colaborar con Gorbachev para derribar el muro, por así decirlo. Y así, irónicamente, en el umbral del colapso de la Unión Soviética, vimos, aunque la gente en ese momento no se daba cuenta de ello, interferencia de Occidente en su manera habitual de derrocar regímenes que no les gustaban, aunque Gamsakhourdia fuera un presidente elegido democráticamente. Creo que fue el 97 o 98% de la población quien lo eligió. Y sin embargo, justo después o en vísperas del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos ya adoptaba una postura bastante belicista hacia ese tipo de líderes, sin querer que complicaran las cosas con su labor de desmantelamiento de la Unión Soviética, con su trabajo junto a Gorbachev para lograr ese objetivo. Así que avanzando rápidamente más de 30 años, hoy seguimos viendo evidentemente las tres repúblicas independientes. Pero como sabes, la Alexandra independiente tiene son creto varios matices, por así decirlo. Georgia tiene 20% de estructura ocupada de Restachin. Territory is occupied by Russia. We all know that Azerbaijan, Armenia. Todos sabemos que el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj tiene una larga historia, que finalmente terminó en 2023 con Bakú tomando el control de Nagorno-Karabaj, una región reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, arrebatando esa región a Ereván, o como quiera que Ereván reclamara esa región como propia, y Rusia sin mover un dedo en el proceso. Esto supuso un cambio radical respecto a su política exterior tradicional en la región, que consistía en jugar a dos bandas, suministrando armas a ambos lados. La razón de esto era básicamente mantener la política de divide y vencerás, conservar estas fronteras divididas dentro de estas repúblicas y hacer que fuera lo más difícil y sangriento posible para que la Unión Soviética colapsara en caso de que se produjera algún levantamiento. Esto fue una estrategia bajo Stalin, bajo la planificación soviética, la planificación de la política exterior soviética, y tras la disolución de la Unión Soviética,
esa política se hizo evidente. En el caso concreto de Georgia, aunque se hablaba mucho de que eventualmente Georgia se uniría a la OTAN, no pudo hacerlo precisamente por esas rupturas dentro de sus fronteras que se establecieron durante la época soviética. Aunque, analíticamente, la cadena histórica se remonta aún más atrás. Cuando la Rusia zarista, cuando el Imperio ruso recuperó algunas de las regiones del oeste de Georgia al derrotar a Irán en la zona. Pero esa es una historia larga. Durante la época soviética, uno de los principales propósitos de tener este mosaico de fronteras y etnias asentadas dentro de lo que llamaban las poblaciones titulares, es decir, los georgianos en Georgia eran considerados la población principal, igual que los armenios en Armenia y los azeríes en Yan. As Armenians in Armenia, Azeris in Azerbaijan, but then they would have this sort of peripheral. Pero luego existían estas divisiones periféricas dentro de los principales grupos étnicos, respectivamente, lo que hacía mucho más difícil que la Unión Soviética se desintegrara básicamente y que Moscú pudiera mantener su control sobre estas regiones. Hasta el día de hoy, más o menos, diría que ha logrado utilizar esa política en su propio beneficio. Lo estamos viendo hoy en Georgia, cuando Osetia del Sur y Abjasia fueron reconocidas en 2008, después de que Rusia invadiera Georgia como estados independientes dentro de Georgia. Así que realmente tiene este tipo de política exterior eficaz y paralizante para estos pequeños estados, que básicamente detuvo su desarrollo, sus ambiciones de política exterior, por así decirlo. Así que esa es la versión corta de estos tres países que conforman la región del Cáucaso Sur. Espero que eso ayude. So hopefully that helps. Absolutamente. Quiero decir, supongo que eso era exactamente lo que estaba buscando, porque es importante entender esta política de grandes potencias. Occidente por un lado y Rusia por el otro. Es importante comprender la transición postsoviética en estas regiones y cómo el nacionalismo, e incluso en cierta medida el liberalismo y diferentes proyectos políticos, se han entrelazado con la geopolítica en esta zona. De hecho, quiero abordar el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en estas regiones y cómo ha generado cambios geopolíticos. Y en la medida en que podamos llamarlos cambios, quiero entenderlos más a fondo contigo. Pero si pudiera hacerte una pregunta más antes de eso, ¿qué hay de las divisiones internas entre los partidos gobernantes y los partidos de la oposición respecto a sus actitudes hacia Occidente y Rusia? Quiero decir, la comprensión básica es que en Armenia, por ejemplo, se decía que Pashinyan era generalmente más pragmático hacia Rusia, aunque durante la guerra en Nagorno-Karabaj no vio mucho apoyo por parte de Rusia y se inclinó hacia Occidente. Pero el partido de la oposición, el Partido Republicano de Armenia, es más prooccidental. De manera similar, en Azerbaiyán podemos decir que, o se dice que, Aliyev ha sido generalmente más pragmático, aunque ha habido un cambio, y los partidos de la oposición son prooccidentales. Y en Georgia, me parece que los partidos de la oposición son más pragmáticos hacia Rusia. ¿Cuáles son estas divisiones? Son significativas en lo que respecta a cómo ven a Occidente y a Rusia. Sí, diría que Georgia es el país más radicalizado en términos de política interna y divisiones. También diría que estas divisiones se hicieron más evidentes más tarde. Diría que desde 2003, cuando la Unión Soviética ya había colapsado, existía una sensación de mucha mayor cohesión dentro de la sociedad georgiana en torno a la idea de que Georgia se uniera a Occidente. Había un enfoque cohesivo hacia todo este nuevo mundo, por así decirlo, al que Georgia debía unirse de manera inequívoca. Sí, hubo una guerra civil en Georgia. Sí, el nacionalismo jugó un papel en la división de la sociedad hasta cierto punto, pero no tenía ese matiz neoliberal que empezamos a presenciar gradualmente después de 2003. Durante el periodo de Gamsakhurdia, a principios de los años 90, el movimiento independentista en Georgia tenía un enfoque sociocultural diferente. It was mostly for
independence of Georgia. Se trataba principalmente de la independencia de Georgia como Estado, como grupo étnico. Los georgianos querían su libertad del dominio soviético. Así que ese movimiento independentista tenía, diría yo, una razón filosófica más profunda detrás. La idea de que Georgia merecía convertirse en un Estado libre, fuera del alcance de la tiranía soviética. El pueblo georgiano lo merecía, y los georgianos tenían derecho a trazar su propio futuro independiente. Avanzando en el tiempo, permíteme mencionar a Shevardnadze. Cuando Gamsakhurdia fue derrocado, Shevardnadze asumió el poder. Era un antiguo jefe de política exterior de la Unión Soviética, un político astuto y muy talentoso, a quien Gorbachev respetaba y básicamente promovió como secretario de Estado, por así decirlo, o jefe de política exterior de la Unión Soviética. Secretary of State, so to speak, the foreign policy chief of the Soviet Union, and then after the collapse and after the civil war and the... Y luego, tras el colapso, la guerra civil y el derrocamiento de Gamsakhurdia, él llegó, o quienes derrocaron a Gamsakhurdia lo trajeron, obviamente con un enorme apoyo de Washington, porque Washington percibía a Shevardnadze como uno de los últimos mohicanos, por así decirlo, de esa era posterior a la Guerra Fría, junto con Gorbachev, quien ayudó a derribar la amenaza soviética, la Unión Soviética. Así que tenía un enorme capital político en Washington y en Bruselas. Lo utilizó, en gran medida diría yo, estratégicamente para poner a Georgia en el mapa de Occidente mediante la implementación de proyectos geoeconómicos muy necesarios, comenzando desde el Mar Caspio y Bakú, Azerbaiyán, por supuesto, que utilizarían el territorio georgiano como conexión entre Oriente y Occidente, transfiriendo petróleo y gas hacia Europa. Oil and gas to Europe. And so those geoeconomic projects Así que esos proyectos geoeconómicos realmente pusieron a Georgia en el radar de Occidente. Beipei llegó a principios de los años 90. Beipei sigue allí. Y así Washington inyectó dinero y continuó con un firme apoyo como una forma de alejar a Georgia de Rusia, que por cierto se estaba involucrando en sus brutales guerras en el Cáucaso Norte, sin mencionar la desastrosa política económica de Rusia. La llamada terapia de choque de mercados privados y libres, que fue exportada desde Occidente a Moscú, lo que básicamente llevó a Rusia poco después del colapso de la Unión Soviética a estar de rodillas. Así que fue un periodo extremadamente caótico para Moscú, donde intentaba sobrevivir como Estado. Era una potencia nuclear, obviamente, y también existía ese temor. ¿Hasta qué punto se iba a presionar a Rusia hasta que realmente decidiera usar armas nucleares? Una especie de historia que se repite en Ucrania. Sort of history repeating itself with Ukraine. So it was this sort of a mixture of all these thoughts. Así que fue una especie de mezcla de todos estos pensamientos, opiniones, pronósticos y análisis que consideraban varios escenarios sobre hacia dónde se dirigía Rusia, hacia dónde se dirigía el Cáucaso Sur, hacia dónde se dirigían las repúblicas del sur. Así que ya sabes, era una especie de mosaico de confusión geopolítica. Y de ahí surgió la estabilidad eventual de Shevardnadze, que ayudó a Georgia a estabilizarse. Pero el régimen de Shevardnadze se volvió extremadamente corrupto e ineficaz. Llegó a ser tan grave que finalmente el desencanto y la insatisfacción interna y doméstica de una gran parte de la población desempeñaron un papel en la rebelión contra Shevardnadze, por supuesto con la ayuda de Washington. Y esas escenas famosas en las que James Baker, el viejo amigo de Shevardnadze, llegó a Georgia, o sus conversaciones con Shevardnadze, en las que básicamente le dijo que tenía que dimitir, siguen estando frescas en la memoria colectiva de la sociedad georgiana. Are still fresh in the collective memory of the Georgian society, and the United States up until the last. Y los Estados Unidos, pero hasta el último momento estaba esperando a ver qué iba a hacer Shevardnadze. Y luego, después de que básicamente decidieron que no había otra manera para que Shevardnadze continuara, tuvo que dimitir. Y entonces llegó este grupo joven, enérgico, radical, de la élite política neoliberal, educados en Occidente con sus sistemas de ONG, con su infraestructura de ONG, que básicamente actuaban como si lo supieran todo, como si Georgia tuviera que empezar de cero, como si el pasado ya no existiera en ningún ámbito, sociocultural, geopolítico, económico. Así que todo eso tenía que desaparecer, y estos recién llegados debían iniciar
la nueva era de modernización y desarrollo de Georgia. Of Georgia's modernization and development. Gracias a Sesteris, este breve point at. More powerful by now. Correct. And in the meantime, Russia, well, Putin is already in power. Correcto. Y mientras tanto, Rusia, bueno, Putin ya está en el poder, ya sabes, pero Rusia sigue siendo débil. Todavía está luchando por recuperarse de la recesión de esas dos guerras chechenas. Putin está lidiando con la ineficiencia dentro del Estado ruso y están observando muy de cerca lo que estaba ocurriendo en el Cáucaso Sur, en Tiflis, en Georgia. Y luego todos conocemos la Agenda de la Libertad, el programa neoconservador y neoliberal liderado por la administración de George W. Bush, obviamente apoyado por Dick Cheney y Condoleezza Rice y otros neoconservadores, Tory Nuland, por supuesto. Y ya sabes, las cosas empezaron a tensarse tanto, el clima político se volvió tan extraño que alcanzó su punto álgido, su trágico final en realidad, en agosto de 2008, cuando Rusia invadió Georgia y reconoció a Abjasia y Osetia del Sur como estados independientes. Recognized Abkhazia and South Ossetia as independent states. Prior to that, Shevardnadze kept sort of this very... Antes de eso, Shevardnadze mantenía un acto de equilibrio muy astuto entre Tiflis y Moscú, que sostenía la política de no reconocimiento de estos territorios, que siempre han pertenecido a Georgia. Bajo Saakashvili, Mikhail Saakashvili, el llamado niño prodigio de la agenda neoconservadora de Washington, Georgia básicamente perdió estos territorios. Ya los había perdido, pero como resultado de la injerencia de Rusia en la política georgiana desde finales de los años 80 y principios de los 90. Pero esta vez, su torpe enfoque hacia Moscú, con la esperanza de que Estados Unidos viniera a salvar a Georgia y la incorporara a la OTAN, salió mal. La situación se volvió tan grave que Rusia reconoció estas dos regiones como estados independientes, debilitando aún más la posición geopolítica de Georgia en la región y, paradójicamente, alejándonos de cualquier perspectiva de adhesión a la OTAN. From any prospects of NATO. Yeah, so I guess I want to come to the impact Sí, of, así que supongo que quiero abordar el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en estas tres regiones. Quiero decir, en términos generales, ha habido una inclinación hacia Occidente. Quiero decir, esa es la inclinación aparente. Puedes añadir más matices sobre lo que realmente está ocurriendo. Mi pregunta específica para ti es, en este momento de proyección de poder muy directa por parte de Rusia, donde está diciendo que no va a tolerar este tipo de intervenciones en su vecindario, puede que aún acepte que los países nórdicos se unan a la OTAN, pero definitivamente no va a aceptar eso en Ucrania, y tampoco en el Cáucaso Sur. Hay que tener cuidado. ¿Y cuál es la respuesta? Porque hemos visto en Armenia y Georgia que han solicitado la adhesión a la UE, luego la han retirado o pospuesto hasta 2028 en el caso de Georgia. Steph Tufnom that were perstat ismal tres países, como rescuadruquen dura ocurrimiento entre Ucrania y Rusia. three countries as a result of what has happened with Ukraine and Russia recently. Yes, I diverged there for a little bit. Sí, me desvío un poco ahí, volviendo de nuevo a la historia. Pero sí, específicamente respondiendo a tu pregunta, la guerra de 2008 fue, en mi opinión, una consecuencia directa de lo que acabas de mencionar, que es esta división entre hacer que esta región forme parte de, o acercarla a la OTAN y la Unión Europea, y la objeción de Rusia a ello, ¿verdad? Así que Georgia fue la primera república en la esfera postsoviética que experimentó la ira de Rusia, de nuevo, en la esfera postsoviética. Luego llegó 2014 en Ucrania. Básicamente la lógica era la misma, no a la expansión de la OTAN, no a la adhesión de Ucrania a esa organización. Esa era la petición del Kremlin. Y luego todos recordamos la cumbre de Bucarest, la crítica cumbre de Bucarest de 2008, donde Putin básicamente dijo, basta ya. No vamos a permitir la tercera oleada de expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras. Luego entra en Ucrania en 2014, anexa Crimea, y el resto es historia. Este es el tipo de proyecto neoconservador y neoliberal que planeaba debilitar a Rusia a través de su flanco tradicional,
el Cáucaso Sur, la parte occidental de Rusia, los territorios occidentales, Ucrania, y avanzar por el Cáucaso Sur como un proyecto estratégico, por así decirlo, para debilitar y colapsar a Rusia y devolverla a principios de los años 90. Así que antes de eso, Georgia se estaba volviendo lentamente obsesionada. Diría que los partidos políticos georgianos, la élite y la cultura política en Georgia, en general, se estaban volviendo poco a poco obsesionados con la idea de que la América de George W. Bush se encargaría de Georgia, que vendría y sacaría a Georgia del Cáucaso Sur y la convertiría en miembro de la OTAN, y así todos los problemas se resolverían. And just Y solo para que nuestros espectadores lo sepan, Georgia participó en la llamada Guerra contra el Terrorismo, el proyecto de Afganistán, el proyecto de Irak. Sí, key project, yeah. Correct. And then when 2008 war happened, the Bush Correcto, administration helped, correcto. helped the Lisi. Y luego, cuando ocurrió la guerra de 2008, la administración Bush ayudó a implementar la política de traer de vuelta a algunos de los soldados que estaban combatiendo en Irak. Y luego Georgia, hasta hace poco, seguía presente en Afganistán. Así que este pequeño y pobre país básicamente se estaba sobreextendiendo con la esperanza de que Washington vendría a salvarlo. La histeria política llegó a tal punto que nadie se hacía preguntas básicas de sentido común. ¿Cómo? Cuando tienes el 20% de tu territorio ocupado por fuerzas rusas, ¿cómo vas a entrar en la OTAN? Y por muy ridículo que todo esto suene hoy, ya entonces era ridículo. De hecho, no hace tanto tiempo. Actually, not until too long ago. Actually, they thought that this was going to be a real. En realidad, pensaban que esto iba a ser una imagen realista del futuro de Georgia. Y la política algo radicalizada de Saakashvili llegó a su trágico final en 2008, cuando la gente empezó a darse cuenta de que Rusia no iba a dejar que esta región se le escapara de la vista, especialmente Georgia. Hoy en día, incluso escucho y leo algunos de los titulares en redes sociales, en canales de YouTube, cosas como el Cáucaso Sur sin Rusia, especialmente como resultado de los acontecimientos más recientes. Y creo que eso es absurdo. El Cáucaso Sur sin Rusia no significa una dominación rusa constante y perpetua, pero sí significa que Rusia siempre actuará para proteger sus intereses de seguridad nacional a través del espacio geopolítico del Cáucaso Sur. Y ahora, con el gobierno actual que está en el poder, el gobierno del sueño georgiano, están llevando a cabo un enfoque de política exterior radicalmente diferente, o más bien una práctica diferente, diría yo. Porque la política exterior de Georgia, o diría la postura estratégica de Georgia en cuanto a política exterior, siempre es pro-occidental. Pero en términos de práctica y de aplicación práctica de la política exterior, el actual gobierno del sueño georgiano, que ha sido elegido democráticamente por cuarta vez y está siendo acusado de manipular las elecciones sin ningún tipo de prueba, obviamente, vemos la metodología típica del establishment neoconservador. Pero ya sabes, el gobierno actual está aplicando una especie de política exterior pragmática, de realpolitik, como resultado de su reconocimiento de que Estados Unidos no va a acudir en su rescate al rescate de Georgia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene ningún interés vital de seguridad nacional ni estratégico en la región. Nunca lo ha tenido. Eso es lo primero. En segundo lugar, pase lo que pase, Rusia siempre actuará en su propio interés y utilizará la fuerza militar. Algunos de los argumentos que he escuchado antes y que a veces sigo escuchando, no entiendo por qué siguen diciendo esto, son que, en cuanto los neoconservadores tienen la oportunidad, dicen, ¿ves? Rusia está perdiendo su control, su dominio sobre el Cáucaso Sur. ¿Ves lo que ha hecho recientemente Azerbaiyán? Está resistiendo a Rusia. ¿Ves que Turquía está entrando? Verás, estás creando una especie de mundo túrquico que incluye a Azerbaiyán, Turquía, quizás Israel y Occidente, y Rusia no aparece por ningún lado en cuanto a resistir esto. ¿Ves el corredor de Sanguesur? Rusia está perdiendo el control. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Rusia enredarse en Ucrania,
y por lo tanto, de alguna manera estas narrativas se repiten. La idea detrás de estas narrativas es que ahora es el momento para que Georgia busque su independencia. Y yo digo no, eso es fundamentalmente erróneo. Esa es exactamente la misma retórica que llevó a Georgia a la guerra de 2008, cuando Rusia invadió y casi acabó con la condición de Georgia. Ese tipo de arrogancia, esa falta de visión en la planificación del futuro de Georgia, ha puesto en peligro la condición de Estado georgiana. Así que la idea de que de alguna manera Rusia no va a prestar atención o va a desconectarse geopolíticamente de la región y permitirá que Occidente regrese con sus narrativas de la OTAN, me parece ridícula, me parece risible. Y eso me lleva a Armenia, que está siendo seducida por estas narrativas occidentales, cuando en un nivel fundamental, si lo analizas, esa estructura no ha cambiado para Armenia. Armenia sigue siendo la misma. ¿Por qué crees que Rusia está más o menos ignorando lo que ocurre en Armenia? More or less ignoring what's happening in Armenia because it understands perfectly well that Armenia is not going anywhere. Porque entiende perfectamente que Armenia no va a ir a ninguna parte en términos de seguridad, en términos de alejarse de Rusia y ponerse bajo el paraguas protector de la OTAN. Así que esta es la situación que estamos viendo. Pero afortunadamente, ahora con el regreso del orden mundial multipolar y el fin de la unipolaridad, el actual gobierno de sueño georgiano se vio favorecido por este proceso. Se dieron cuenta de que no solo la OTAN no iba a venir a rescatar a Georgia ni a convertirla en miembro, sino que Georgia también se enfrentaba a presiones, una amenaza existencial por parte de Rusia si continuaba por ese mismo camino. Así que Georgia, al final, básicamente atravesó enormes dificultades para mantener su relación con Occidente. Oye, lo siento. ¿Me puedes oír otra vez? Sí, ahora puedo oírte. Vale, lo siento. ¿Puedes continuar desde donde me desconecté? Por supuesto, el gobierno de sueño georgiano estuvo sometido a una enorme presión poco después de la invasión rusa de Ucrania para abrir un segundo frente, y eso dividió aún más a la sociedad. No puedo acentuar ni subrayar lo suficiente este hecho, lo radicalizada que se volvió la sociedad. Toda la clase de ONG, apoyada por dinero occidental, por supuesto, estaba alimentando esta división y radicalización. Cualquiera sospechoso, aún hoy, quiero decir, ahora estamos viéndote una forma más suave de ello. Pero hace 2 o 3 años, la radicalización llegó a tal punto, apoyada por ONG locales, de nuevo, a su vez apoyadas por dinero occidental, que estuvieron a punto de derrocarse al gobierno. Estuvisteis bastante cerca de que este gobierno fuera derrocado. Así que se puede ver cómo la élite occidental globalista, por así decirlo, la élite neoconservadora, intentó resistir hasta el último minuto, hasta que ya no pudo más. Y fue durante este periodo cuando el actual gobierno de sueño georgiano tuvo que maniobrar y proteger realmente los intereses de seguridad nacional de la República de Georgia para evitar que se repitiera todo lo que llevó a la invasión rusa de 2008. Si pudiera contarnos un poco más sobre Armenia y quizá incluso sobre Azerbaiyán, teniendo en cuenta, por supuesto, que Georgia tiene su propio precedente. Experimentó la primera demostración de fuerza por parte de Rusia en 2008. Y ahora tenemos de nuevo el ejemplo de Ucrania. Así que tiene algo que aprender de su propia experiencia. En Armenia estamos viendo un movimiento diferente, por así decirlo.
Al menos eso es lo que parece. Y probablemente ellos no tienen un precedente propio. And probably they don't have a precedence for themselves. And maybe they're also disillusioned by what is often Y tal vez también estén desilusionados por lo que a menudo se denomina en los medios occidentales como la falta de apoyo ruso a Armenia durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Si pudiera poner esto en contexto, ¿cómo interpreta el actual acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia? También está el corredor de Zangezur, donde hay informes sobre partes de esa zona que se estarían alquilando durante 99 años a Estados Unidos. ¿Cuál es el significado de estos acontecimientos? ¿Está Estados Unidos expandiéndose en estas regiones? ¿Y cuáles serían las implicaciones de eso para Armenia en particular, pero también para Azerbaiyán? Armenia in particular, but also Azerbaijan. Well, my analysis Bueno, of this has always- Mi opinión, mi análisis sobre esto siempre ha sido que la región está dividida entre dos visiones geoestratégicas. Primero, existe todo este mundo túrquico que comienza en Asia Central, Azerbaiyán y Turquía, ¿verdad? Ya sabes, Turquía ayudando de alguna manera a Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj. Y la idea es que la frontera entre Turquía y Azerbaiyán se conecte a través del corredor de Zangezur. Y ya sabes, todo este entramado se establecerá en el sur del Cáucaso como una zona prooccidental independiente. Una cadena de estados, Azerbaiyán, Turquía, liderados por Turquía, y las relaciones diplomáticas de Azerbaiyán que incluyen las relaciones de Azerbaiyán con Israel. Diplomatic relations, which includes Azerbaijan's relations with Israel. The second part of this is Russia, Iran. La segunda parte de esto es Rusia, Irán y Rumanía. Occidente, toda esta cadena que acabo de mencionar en la primera categoría, ha estado intentando recientemente arrastrar a Armenia a ese bloque, hablando en términos generales, mientras que antes Armenia siempre estuvo bajo la influencia de Rusia. Ahora bien, si la estrategia del mundo túrquico tiene un futuro más plausible y realista, ese mismo mundo túrquico con Armenia, o Armenia dentro de ese mismo mundo túrquico, tiene en mi opinión poco o ningún futuro, porque Armenia está dentro del bloque de Rusia e Irán, principalmente de Rusia. Pero en términos de proyectos geoeconómicos, Irán siempre ha apoyado a Armenia por el corredor de Zangezur, ya que es una vía para moverse hacia el norte y continuar con la diversificación de sus políticas comerciales. Cuando hablamos del papel de Armenia en el actual reordenamiento del mosaico geopolítico en la región, voy a mantener mi postura y decir que Armenia no tiene, cuando digo que no tiene futuro en esta ecuación, en esta nueva ecuación, me refiero a un futuro en materia de seguridad. Nadie va a garantizar la seguridad de Armenia desde Occidente. Lo que Francia estaba haciendo con Armenia, la situación actual de Armenia respecto a Occidente, dentro de Occidente, todo eso se hace entre comillas para debilitar a Rusia, lo cual es una tontería porque no es así como se debilita a Rusia, intentando separar a un país sin salida al mar, un país pequeño en el Cáucaso. Rusia tiene, creo, 3.000 soldados en una base soviética en Armenia, que Rusia puede, Dios no lo quiera, reactivar cuando quiera. God forbid, reactivate whenever it wants to. So I think it's laughable to Así que me parece ridículo crear narrativas que generen esperanzas sobre la independencia de Armenia respecto a Rusia, por así decirlo, y su garantía de un futuro dentro de la infraestructura de seguridad occidental. Eso es lo primero. En segundo lugar, piensen en lo que le ha pasado a Armenia. Armenia ha estado reclamando que Nagorno-Karabaj le pertenece, y ahora Nagorno-Karabaj ha desaparecido, quizás para siempre, gracias, en mi opinión, a un pensamiento estratégico muy sabio y con visión de futuro por parte de la familia Aliyev y de Aliyev hijo. Podemos hablar sobre el sistema político de Azerbaiyán, pero ese es otro tema. Hablo específicamente desde la perspectiva de la seguridad nacional y los intereses del Estado. Creo que la política exterior de Aliyev es sencillamente brillante. is nothing short of brilliant. So think about Armenia. So now Armenia is Así que piensa en Armenia. in terms of its Ahora Armenia está básicamente acabada en cuanto a su reivindicación de restaurar su soberanía, la soberanía nacional tal como la entendía. Y Occidente no aparece por ningún lado. Occidente no dice nada.
Salvo que ahora dice, bien, tus perspectivas de recuperar Nagorno-Karabaj o de hacerlo parte de Armenia, la Armenia histórica, como siempre lo ha visto Ereván, esas posibilidades se han desvanecido. Así que ahora vamos a intentar realmente empujarte, seducirte, para que entres en este bloque occidental sin ninguna garantía de seguridad, porque no necesitas seguridad. Incluso si la necesitaras, cuando la necesitaste, nunca te la proporcionamos, porque Rusia siempre fue el paraguas protector. Because Russia was always the umbrella protector. So Russia did nothing. Así que Rusia no hizo nada, y Occidente tampoco va a hacer nada respecto a las supuestas ambiciones territoriales de Armenia. Así que lo que le queda a Armenia ahora es utilizar esto como una pequeña herramienta para integrarse en todo este mundo túrquico y en Occidente a través de proyectos geoeconómicos. Por eso entra en juego el corredor de Zangezur, porque de nuevo, la seguridad ya no está sobre la mesa. Esa es en gran parte la razón por la que Putin está aceptando esto, porque la seguridad ya no es un factor. Putin entiende que Armenia no representa ninguna amenaza de seguridad para Moscú. Pero en cuanto a los proyectos geoeconómicos, que insisto, separo de la estructura geopolítica de la región, sí, quizás Moscú sufra un poco si pierde el control, porque en este caso todo se reduce al control. Moscú realiza bastante comercio, por ejemplo, con China o viceversa, y aún puede gestionar su comercio una vez que se levanten las sanciones. Y estoy seguro de que se levantarán después de que termine la guerra en Ucrania. No creo que Rusia tenga ningún problema en revitalizar su economía. Así que, con Zangezur, creo que Irán será el más perjudicado, en mi opinión. Y Irán, creo que ese es el propósito procolectivo de Occidente, con esta división, con este mundo túrquico frente a Rusia, Irán, Armenia, y ahora con Armenia siendo arrastrada a todo este esquema del mundo túrquico. Creo que, ya sabes, hay un doble propósito. Hay una continuación de esta política de intentar debilitar a Rusia infiltrándose por debajo de su flanco estratégico. Underneath the sort of strategic underbelly of Russia, and B, of course, there was Israel's ambitions. Y B, por supuesto, estaba la ambición de Israel contra Irán. Así es como se percibe actualmente a Azerbaiyán, como un aliado de Israel en su guerra durante los 12 días de conflicto contra Irán. Por ello, Azerbaiyán es cada vez más visto como parte del bloque del mundo túrquico, liderado por Turquía y Erdogan. Pero cuando se trata de proyectos geoeconómicos, Irán se opone categóricamente a quedar aislado o cortado del corredor de Zangezur al norte, porque Irán considera esto como el proyecto de Teherán, creo que así se llama, el mundo de Teherán, o el mundo túrquico, el oleoducto de Teherán, como se le ha llamado en Irán. Pipeline, I think it's being called in Iran. So Iran views this as increase. Así que Irán ve esto como un aumento, como una especie de intromisión por parte de Israel, ya sabes, y de Occidente y Turquía, y su aislamiento y eventual invasión por las políticas colectivas de Occidente, que llevarán a una invasión militar de nuevo en Irán. Y esa es la diferencia fundamental. Pero en términos de geopolítica y seguridad, no veo cómo Rusia esté perdiendo nada. Rusia ha consolidado sus intereses en el sur del Cáucaso en relación con Georgia. Todo este equilibrio del que Rusia fue en cierto modo apartada, es decir, entre Azerbaiyán y Armenia, yo diría que no es catastrófico para Rusia. I would say it's not catastrophic for Russia. Russia will always have time to take, Rusia siempre tendrá tiempo para, hablando en términos generales, ocuparse de Armenia si la situación escalara hasta el punto de empezar a notar grandes suministros de armas o la ucranianización de Armenia. Ya sabes, los ejércitos rusos están cerca de Armenia. Así que, estratégicamente hablando, Armenia, en términos de seguridad, no presenta ningún riesgo, y mucho menos riesgos existenciales. El país que representa un riesgo existencial para Rusia es Ucrania. Y vemos cómo reaccionó Rusia allí, ¿verdad? Está dispuesta a luchar con uñas y dientes para proteger sus intereses de seguridad nacional en Ucrania. De hecho, recientemente, justo ahora hoy, he leído que Reuters publicó algo en la línea de que Putin ha solicitado que Kiev ceda las regiones orientales de Ucrania.
Ukraine. And this is after Y esto es después de que los europeos estuvieran en el despacho oval, ¿correcto? Así que ves que este feo realismo no va a desaparecer. Existe toda la conversación sobre, me desvío un poco aquí, pero toda la conversación sobre alto el fuego frente a acuerdo de paz. Hay diferencias fundamentales entre ambos. El alto el fuego es solo una especie de truco temporal que los europeos están intentando idear. Por cierto, hace unos meses nunca quisieron un alto el fuego. Estaban presionando para que se enviaran más armas, ¿verdad? Y ahora, de repente, solo quieren un alto el fuego, sabiendo perfectamente que Rusia está a punto de acabar con Ucrania, básicamente. Y luego está esta charla sobre la paz que de alguna manera confundió a nuestro presidente Trump, lo cual le reconozco. President Trump, which I give him credit, the man is trying. El hombre lo está intentando. Y el hombre, ya sabes, eso es admirable en muchos aspectos, ha intentado detener esto. Pero luego, con el artículo actual que salió hoy, es solo otra señal de lo lejos que está cualquier intento de negociar la paz, a menos que Rusia obtenga lo que quiere, que es fundamental. Nada de la OTAN, las regiones orientales, es decir, el Donbass, la región de Donetsk, ya sabes. Así que si Rusia no consigue esto, lo resolverá por la fuerza. Tendrá que resolverlo militarmente. Simplemente no veo otra manera. Y luego la tercera opción es que ahora estamos escuchando bueno, ¿está volviendo Europa? Now we're hearing things like, well, is Europe coming back? Is Europe willing to ¿Está Europa dispuesta a, ya sabes, cargar con el peso de este conflicto sobre sus hombros? Trump hizo algo brillante, en mi opinión, al obligar a Europa a comprar armas a Estados Unidos si así lo deseaban, si eligen continuar esta guerra por su cuenta. Aunque hasta qué punto eso será realmente un intento estratégicamente autónomo, un intento completamente autónomo por parte de Europa de continuar esta guerra, es otra cuestión, creo. En el peor de los casos, si Europa decide suministrar sistemas de armas a Kiev y continuar este conflicto de una forma u otra, sospecho que los estadounidenses estarán involucrados, lo que de nuevo llevará este conflicto de vuelta al punto de partida. Así que creo que la cruda realidad de todo esto es evidente al final del día, al final de toda esta historia de que Ucrania merece un futuro brillante en Europa y todo ese discurso idealista y esas narrativas que realmente han envenenado todo el espacio postsoviético. Creo que ahora, con el regreso de la multipolaridad, estas repúblicas, estas regiones, se están dando cuenta de que todo eso fue básicamente un engaño, que Occidente colectivo no venía a garantizar su soberanía. Y creo que han decidido con razón, al menos en el caso de Georgia, buscar puntos en común con Rusia. Y la ironía aquí no es una paradoja, sino ironía. Es que la mejor manera para que Georgia garantice su seguridad es hablando con Rusia. Históricamente ha sido así. Así que si hablamos de pura geopolítica y de intereses de seguridad nacional, Georgia no tiene otra opción más que dialogar con Moscú. Y luego, si Occidente colectivo, Bruselas, Estados Unidos, quiere seguir interviniendo y patrocinando e invirtiendo dinero en proyectos como Sangasur, por ejemplo, que así sea. Rusia incluso podría involucrarse cuando se trate de proyectos geoeconómicos. Pero en lo que respecta a la seguridad, existen líneas rojas muy claras que están fundamentalmente separadas de los proyectos geoeconómicos. Entonces, lo que estás diciendo, básicamente, es que el caso de Georgia es distinto en la medida en que representa una cuestión de seguridad importante. Y a través de una historia difícil, parece que se está aprendiendo que esta idea de que Europa y Estados Unidos, el Occidente colectivo, pueden garantizar tu seguridad, no es más que un engaño y deberíamos abandonarla. Se demostró que era falsa en Georgia en 2008. Se ha demostrado que es falsa en Ucrania desde 2022. Y Georgia parece estar aprendiendo esa lección. También estás diciendo que Armenia es diferente en la medida en que allí no existe una cuestión importante o sustantiva de seguridad.
Y tampoco Occidente cree que la incorporación de Armenia al aparato de seguridad occidental suponga algo para Rusia. Por lo tanto, a la inversa, Rusia no lo ve como una amenaza. Así que toda participación en proyectos económicos en el corredor de Sangazur no es vista por los rusos como una amenaza por ser la seguridad. As a security threat. Of course, but in terms of security, Right. since that's Pero en términos de seguridad, dado que eso no representa amenazas de seguridad, creo que Rusia, Moscú, está dispuesta a ceder. Solo terminaré mi argumento rápidamente diciendo que, una vez que termine la guerra en Ucrania, Rusia volverá a la región. Volverá a la región y recordará, tiene buena memoria, y recordará quién intentaba alejarse de ella y de qué manera. Y creo que Armenia habrá algún ajuste de cuentas con Armenia, en mi opinión. No quiero sonar conspiranoico, pero creo que Armenia no va a ir a ninguna parte. Así que tiene que ser muy cuidadosa a la hora de persuadir a Rusia de que solo está intentando entrar en la geoeconomía y no en algún tipo de bloque de seguridad, bloque occidental. security camp, Western camp. And I guess in terms of geoeconomics. Y supongo que en términos de geoeconomía, también es importante que estos países recuerden que China es una potencia en ascenso tremenda en cuanto a su poder económico. En cierta medida, también se puede añadir que el poder económico de la India acabará aumentando, aunque no al nivel de China, pero sí lo suficiente como para ser un actor importante en el corredor de tránsito norte-sur. Y la influencia occidental irá disminuyendo. Quiero decir, las economías europeas están estancadas, y la capacidad de Estados Unidos para materializar realmente estos oleoductos, carreteras y, ya sabes, proyectos de infraestructuras, ha disminuido de manera muy significativa. Pregúntales a los africanos, ellos lo saben. I mean, ask this to Africans, they know it. And of course they are relying to some extent on Y por supuesto dependen en cierta medida de los estados árabes del Golfo, aunque la realidad es que incluso ellos están sobrecargados. Quiero decir, están sobrecargados en parte porque intentan reestructurar su estrategia económica hacia la inversión interna, proyectos futuros, alejándose del petróleo, etc. Mi última pregunta, quizá podría contarnos un poco sobre Azerbaiyán, porque ¿cuál es la ecuación de Azerbaiyán aquí? ¿Existe alguna cuestión de seguridad implicada, especialmente en lo que respecta a Rusia, pero también a Irán, dado que recientemente hemos visto a Azerbaiyán participando muy directamente en la guerra israelí contra Irán? Pero también hay informes sobre su implicación en los ataques de la telaraña en territorio ruso. ¿Hasta qué punto esto también supone un riesgo para el propio Azerbaiyán? Porque has dicho que el proyecto de Aliyev ha sido un éxito fenomenal. Quiero decir, es exitoso si se mira desde la perspectiva de la relación entre Armenia y Azerbaiyán, y además se está acercando mucho más a Turquía y de forma indirecta a Israel. Pero en la medida en que está alejando a Irán y potencialmente a Rusia, ¿supone esto un riesgo de seguridad en algún momento? I would simply answer no. Let me explain. Simplemente respondería que no. Permítanme explicar. Todos conocemos el alboroto que ocurrió en Ekaterimburgo, creo que fue a finales de junio, mediados de junio, cuando rusos y Bakú arrestaron a ciudadanos del otro país. Fue feo, y todo el mundo empezó a hablar de cómo, una vez más, Moscú estaba perdiendo el control sobre Azerbaiyán. Mi argumento es diferente. Mi posición es distinta al respecto. Primero, creo que Aliyev es muy inteligente y entiende que hay líneas rojas. En términos de seguridad, Aliyev no quiere cruzar esa línea con Rusia y entiende que sería una perspectiva devastadora para Bakú y también para Moscú. Es decir, habría pérdidas en ambos lados. Pero si se llegara a ese punto, creo que eso es lo primero que intentará evitar. That's the first thing that Aliyev will have to try to avoid. Second point is that with Azerbaijan. En segundo lugar, la cuestión es que lo que hizo Aliyev con Azerbaiyán fue primero restaurar la soberanía de su país, ¿verdad? Eso es algo enorme. Y en segundo lugar, demostró a Moscú que Azerbaiyán puede operar de forma independiente dentro de la región. Azerbaiyán es actualmente el estado más poderoso, y siempre lo ha sido,
dentro del Cáucaso Sur. De los tres países, Azerbaiyán es el más poderoso. Eso muestra a Moscú que Azerbaiyán no puede ser presionado en lo que respecta a sus proyectos geoeconómicos, sus ambiciones, según lo considere oportuno, y en cuanto a tener la libertad de elegir cómo relacionarse con Occidente. Porque como Aliyev ha mencionado muchas veces, ha expresado su insatisfacción con Occidente, aunque hoy en día parezca estar haciendo negocios con ellos. With whom he seems today to be doing business. He has criticized the West because of Ha criticado a Occidente por su constante imposición de este tipo de agenda sociocultural neoliberal en Bakú, criticando a Aliyev por su, ya sabes, especie de régimen autoritario. Así que a Aliyev no le gusta eso. Pero luego existe un Occidente completamente diferente donde todo el mundo puede ganar dinero, ¿verdad? Así que proyectos geoeconómicos. Y aquí, creo que Aliyev, Bakú, puede básicamente mostrar a Moscú que es un actor independiente. Eso no significa en absoluto, en mi opinión, que Aliyev o Azerbaiyán vayan a desafiar a Moscú o a utilizar este enredo de Rusia en Ucrania como una oportunidad para desafiar a Moscú en términos de seguridad. Porque si eres inteligente, realmente tienes que mirar tus fronteras y decir, mira, restauramos nuestras fronteras. have to look at your borders and say, look, we restored our borders. We have no beef with anyone in the region. No tenemos ningún problema con nadie en la región. ¿Por qué buscar una pelea? ¿Por qué entrar en una competencia de seguridad con Rusia, verdad? Así que dejaremos eso de lado. En mi opinión, nunca existió esa posibilidad. Y creo que esto también puede, de alguna manera, consolidar su soberanía de cara al futuro. Es decir, que ya no puede permitir que Moscú vuelva a actuar como elemento desestabilizador, por así decirlo, en apoyo a Armenia, ¿verdad? Sabes, Azerbaiyán recuperó Nagorno-Karabaj, Armenia asumió su derrota. Armenia no representa ninguna amenaza para Moscú. Y al mismo tiempo, Azerbaiyán se muestra muy fuerte en cuanto al mantenimiento de su seguridad, integridad territorial y soberanía. Its security and of its territorial integrity and sovereignty. And so now, moving forward, I don't think Russia... Y así que ahora, de cara al futuro, no creo que Rusia pueda seguir desempeñando ese papel de intermediario, suministrando armas a ambos bandos y siendo un instigador, o manteniendo este conflicto en marcha y calculando que la continuación o incluso la reanudación de este conflicto es de algún modo de su propio interés. En ese ámbito, creo que Azerbaiyán es bastante firme. Así que, en cuanto a mantener su propia seguridad y a continuar y elegir su propia política económica y regional, creo que Azerbaiyán ha logrado maravillas en comparación con su situación hace 10, 15, 20 o 30 años, cuando estaba supeditado a las ambiciones de Moscú mientras desempeñaba el papel de intermediario, de equilibrador entre Armenia y Azerbaiyán. Between Armenia and Azerbaijan. So those days are gone, in my opinion, especially now when... Así que, en mi opinión, esos días ya han pasado, especialmente ahora que Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía. Sabes, Turquía le ha dado mucha más legitimidad a Azerbaiyán. Y es básicamente sobre los hombros de Turquía que Azerbaiyán está tratando con Israel y se está afiliando más al bloque occidental. Pero no nos equivoquemos. Si hay una competencia de seguridad en la región, por ejemplo, y Azerbaiyán vuelve a verse envuelto en ella, entiende perfectamente las líneas rojas con Moscú. Aquel escándalo que ocurrió en, ¿cómo era?, Ekaterimburgo, fue básicamente la declaración de que Azerbaiyán estaba avanzando. The statement that Azerbaijan was moving on, but in no uncertain terms. Pero, sin lugar a dudas, eso no significa que esté dejando de crear su propio bloque de seguridad contra Rusia o su propia seguridad. Ya ha restaurado su soberanía y ahora ya no se percibe a sí mismo como ese hermano menor de Rusia, la Rusia protectora o su predecesora, la Unión Soviética. Así que, socioculturalmente, psicológicamente y en términos geoeconómicos, creo que Bakú ha logrado separarse y llevar a cabo su propia política exterior, restaurar su política exterior. Pero en términos de seguridad, no ha cambiado mucho. Navri Kuin Kurds da crazy sex to the insensato. Understands that picking a fight with Russia is a foolish foreign policy. Would be a foreign This was
Esto ha sido de gran ayuda, porque debo decir que al venir a esta entrevista, yo estaba interpretando la situación de manera un poco diferente. Mi impresión general era que había una inclinación relativamente pro-occidental en estas tres regiones. En Georgia yo miraba a largo plazo, y a largo plazo veía un gran giro hacia Occidente. Pero por supuesto, la suspensión de la adhesión a la UE hasta 2028 lo estaba teniendo en cuenta. Pero también estaba un poco confundido sobre su solicitud de adhesión tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Eso me confundió. Azerbaiyán lo interpretaba de otra manera porque no estaba considerando que hasta ahora había estado tremendamente bajo la influencia de Moscú. Y en ese sentido, quizá una inclinación hacia Occidente en realidad la hace relativamente más neutral, siempre que no entre en el juego de la seguridad y siempre que entienda que Moscú tiene líneas rojas claras en lo que respecta a cuestiones de seguridad. Y Armenia, probablemente, tú has presentado una alternativa, dado que no es tan importante como yo pensaba antes de esta conversación en lo que respecta a la cuestión de la seguridad. Así que, todo lo que está haciendo es participar en estos proyectos geoeconómicos, que nunca son tan claros y definidos como las cuestiones geoestratégicas, porque todos los actores, como has indicado, incluso Rusia, después de que termine la guerra, puede venir y participar en algunos de estos proyectos si eso les resulta beneficioso. Así que solo diré algo sobre, te daré el comentario final. Sí, claro. Creo que fue poco después de todo el escándalo entre Azerbaiyán y Rusia. Fue María Zakharova, la portavoz del Kremlin, o no puedo precisar exactamente quién fue, pero comentaron de forma burlona cuando Erdogan, creo, consideró la idea de desplegar tropas en el propio Azerbaiyán, que serían tropas de la OTAN. Y el Kremlin lo consideró tan ridículo que básicamente dio una respuesta muy superficial. Fue una respuesta casi de burla. No me cites exactamente lo que se dijo, pero no se tomó en serio y la reacción fue muy cínica. En contra de esa posibilidad, lo que implica que esa es la línea roja más clara, ¿verdad? Es decir, el despliegue de tropas turcas en Azerbaiyán es básicamente el despliegue de tropas de la OTAN, de nuevo, en el Cáucaso Sur. Eso te muestra lo serio y lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando se trata de seguridad. Rusia está observando esto constantemente. Pero sí, quiero decir, hay toma y daca. En los proyectos geoeconómicos, Rusia está en una posición más débil. Pero recuerda esto, a principios de los años 90, Shevardnadze, con el apoyo de sus amigos en Washington, logró de manera muy astuta separar a Georgia de Rusia en términos de proyectos geoeconómicos y diversificarse lejos de Rusia. Y recuerdo claramente cuando Yeltsin estaba en contra, o había, ya sabes, una especie de élite política colectiva en Rusia a la que no le gustaba lo que estaba ocurriendo, pero no podían hacer nada. No tenían nada en ese momento. No tenían nada en ese momento, pero al mismo tiempo mantuvieron su interés de seguridad en el Cáucaso Norte, que era Chechenia, aunque estaban de rodillas. Y ese es el punto que todos intentan ignorar convenientemente. Aunque Rusia estaba en su momento más pobre, saliendo de las ruinas soviéticas, logró. Además, militarmente, siempre fue fuerte. Quiero decir, fue económicamente indulgente. Por muy ineficiente y brutal que siempre haya sido el ejército ruso, ha logrado crear su propia esfera de influencia en el Cáucaso Norte, Chechenia y en el Cáucaso Sur, Georgia. Así que toda esta idea de que Rusia está perdiendo el control sobre el Cáucaso Sur, o de que se puede imaginar el Cáucaso Sur sin Rusia, en mi opinión, es absurda. Estas repúblicas deben ser extremadamente cautelosas y no dejarse llevar ni entusiasmar por nuevas promesas occidentales, en cierto modo falsas, de que serán llevadas a un futuro brillante. Porque Ucrania realmente mostró al Cáucaso Sur la verdadera realidad de hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para proteger sus intereses nacionales.
Esto fue extremadamente útil, debo decir, porque una de las cosas con las que estaba lidiando al leer sobre este claro, o aparente, digamos, ahora diré aparente, giro hacia Occidente en el Cáucaso Sur, era esto. ¿Por qué harían esto en un momento en que la historia ha demostrado claramente que hay un gran peligro y es una insensatez inclinarse incondicionalmente hacia Occidente? Así que era una especie de enigma, pero tu interpretación tiene más sentido, porque ahora muestra que no hay un giro directo, claro o aparente hacia Occidente. Y eso también significa que estas naciones, estos liderazgos, están pensando de manera pragmática sobre dónde se encuentra su futuro. También son, en muchos aspectos, conscientes de los riesgos que se generan. Y por último, creo que algo que ha quedado claro a lo largo de esta conversación es que existen esferas. Lo que he entendido es que hay esferas que, según argumentas, Rusia percibe muy directamente como su esfera de seguridad. Y ahí tiene líneas rojas muy claras. Y eso no es necesariamente lo mismo que las esferas de influencia económica, donde a Rusia puede que no le guste, pero al final podría ceder más. Y ahí el juego está abierto. Todos invertirán su dinero, sus negocios, etc. Lo dejo aquí, a menos que quieras añadir algo en tus comentarios finales, pero muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Espero que mis opiniones, al menos eso creo, obviamente, sean útiles. Espero que su audiencia saque algo en claro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esto ha sido muy útil. Muchas gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.